Bienvenidos a una nueva actividad organizada por el Centro de Cultura Contemporánea de la Madraza, dependiente de la Universidad de Granada. Esta vez en conmemoración con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y por tanto durante todo el mes las diversas áreas de conocimiento implicadas en el Centro de Cultura Contemporánea pues se dedican a programar actividades. En esta ocasión la actividad está programada por el Aula de Ciencia y Tecnología Emilio Herrera Linares, la Cátedra de Medio Ambiente de José Saramago, la Unidad de Cultura Científica y la Cátedra de Salud. Y nos hemos reunido aquí para rendirle homenaje a la vida y a la obra de una investigadora importante que ha marcado un hito en la historia de la ciencia en general, con la particularidad de que, sintiéndolo mucho, yo soy química y nuestra estrella invitada era química, con lo cual pues doblemente me congratulo. Para hablarle de la vida y la obra tenemos en esta ocasión o contamos con la presencia de dos conferenciantes, investigadoras, mujeres muy involucradas en su trabajo, y para no enrollarme mucho más pues les digo que a mi izquierda tengo a la profesora María del Carmen Carrión Pérez, actual decana de la Facultad de Ciencias, y a mi derecha tengo a la doctora Piedad Santiago Fernández, especialista en endocrinología. Les voy a hacer un pequeño resumen del extracto del currículum de ambas conferencias. Puedo decir, la suerte de contar con, podríamos tirar de ellas, pero Gabriela Borreales. La profesora Carmen Carrión Pérez, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, catedrática de Universidad en el área de Física. Desde el año ha desempeñado diferentes universidades de Granada, que lo la Universidad de la Vida, secretaria de la Facultad de Ciencias, directora del Departamento aplicada, decana de la Facultad. Ha sido ponente en de Electrotecnia y de Física por la Universidad de Granada, presidenta de la sección local de la Real Sociedad Española de Física de Granada, y actualmente es miembro del panel de expertos de la ANECA y de la Comisión Nacional de la Olimpiada de Física de la Real Sociedad Española. También es miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias y del claustro de la... Es la coordinadora del grupo de investigación Sistemas, Señales y Ondas y C104 del inventario de grupo de investigación, y ha sido investigadora de diferentes publicaciones. Cuenta en su haber con más de 60 artículos publicados en revistas de alto prestigio y de impacto muy elevado. Ha dirigido tesis doctorales, muchas de ellas han sido además premiadas con premio extraordinario. Ha participado en numerosos congresos y además de esta labor docente, investigadora, académica, de gestión universitaria que les he comentado, pues gente maravillosa, con el hecho de que ha participado en numerosos proyectos de innovación docente e incluso pues ha recibido una mención honorífica. A propuesta de la Facultad de Ciencias se le otorgó el premio de excelencia docente en su sexta convocatoria en la Madrid. Esto es por decirles unas pinceladas de nuestra compañera y amiga. En relación a nuestra otra conferenciante, ella es especialista en enfermería facultativa del área del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, pero anteriormente su vida laboral ha transcurrido ligada a Jaén durante 25 años, donde se tuvo la oportunidad de desarrollarse tanto profesionalmente como familiarmente. Su tesis doctoral, el estado de nutrición yódica en escolares de Jaén y transferiado, puso en valor la necesidad de realizar una yodoprofilaxis a nivel mundial para evitar los trastornos en el desarrollo psicomotor, y constituye un hito en la de la prevención.
teniendo, entre otros, la orden de utilizar sal yodada en comedores escolares de Andalucía. Posteriormente ha seguido esta investigación dirigiendo tesis doctorales ambientadas, gestantes y población general, cuyos resultados han sido ampliamente difundidos en el marco de la endocrinología en España y a nivel internacional. Como misión tiene la de continuar durante mucho tiempo atendiendo a los pacientes de su consulta de endocrinología de la sanidad pública, promocionar esta especialidad entre los estudiantes de medicina, aficionándolos a la misma, y continuar escribiendo libros y relatos dentro del grupo de trabajo Letra Heridos. Por lo demás, su vida personal es muy rica, tiene 3 hijos maravillosos, son ya adultos e independientes, y de los cuales se siente orgullosísima porque las haga contigo. Sin más cosas que decir, les dejo en muy buenas manos y les dejo con un tema fantástico. Les agradezco nuevamente que hayan tenido el detalle de compartir con nosotros esta maravillosa tarde del lunes 13 de julio. ¿Vale? Bienvenido. Bueno, yo prefiero hablar de pie porque como soy profesora me gusta moverme un poco, así que me van a permitir ustedes que lo haga de pie. Bueno, como dice, muchas gracias Brigui por tus palabras, que no merezco. Como ha comentado Brigui, la conferencia y por qué hablar de Gabriela Monreal en la tarde de hoy se enmarca un poco en que saben ustedes que el 11 de febrero lo declaró la UNESCO el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hace poco ha habido algunas actividades, pero bueno, todavía estamos casi en el plazo de un mes, colea, y la semana pasada, como saben ustedes también, pues fue el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, así que en el marco de esas dos actividades que están próximas en el tiempo, pues queríamos hablar de una gran mujer, de una científica extraordinaria como fue Gabriela Monreal, y una persona además que debe conocerla toda la ciudadanía, toda la sociedad de Granada, porque ella estudió aquí, inició su investigación aquí, y sin embargo, seguro que si vamos a un colegio, vamos a algún sitio y preguntamos por una científica, todos nuestros pequeños hablan ¿de quién? De Marie Curie, pero ¿por qué no que hablen de doña Gabriela Monreal? Pues estamos orgullosos de ella y por eso queremos contar, hemos dividido un poco las charlas, yo voy a contar un poco su trayectoria y su vida, y mi querida Piedad, que es especialista de endocrino, pues precisamente ella va a contarnos más sobre su investigación y su obra, ¿vale? Quería también comentar, ahora mismo enseguida voy a empezar a ir pasando diapositivas, que Gabriela nació en Milán en 1930. Un poco el panorama. En 1930, en España, todavía la ciencia tenía un cierto esplendor, puesto que estábamos en la edad de plata de la ciencia, una edad que en España comienza en 1907, cuando se crea la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios. Una organización que hizo muchísimo por la ciencia en España y que hizo que hasta a finales de los años 30, hasta el 36 exactamente, pues desde principio de siglo hasta el 36, la ciencia resurgiera en España. Pero claro, ella nace ahí, nace en Milán, pero toda después, como voy a comentar, toda su carrera investigadora pues se desarrolla ya después de la Guerra Civil, después de terminar sus estudios y en los años 50, y de ahí hacia adelante. Y en ese momento hay que entender que las dificultades que tenía la ciencia para desarrollarse en España eran extraordinarias, de tal manera que su papel es todavía más importante, porque en ese momento en que la ciencia se había ido de nuevo a los suelos en España, pues ella desarrolló una magnífica labor investigadora. Bueno, nace en Milán, pero en octubre de 1941 se traslada a Málaga junto con toda su familia, y cuando ella llega allí, tanto ella como sus hermanas, pues posiblemente no conocían ni el español, ellas conocían el italiano porque su familia era italiana, pero su padre ya había estado en varios destinos, por ejemplo, había estado en Suiza, en Viena, y había estado también en Baltimore, con lo cual posiblemente ellas donde estudiaron fue en el Colegio Alemán de Málaga. Y bueno,
realizó sus estudios de bachillerato, hizo una especie de reválida, todos nos acordamos, los que tenemos ya una cierta edad, que se hacía una reválida de cuarto. Ella hizo una reválida de cuarto, lo equivalente, ¿no?, en el Gaona, en un instituto de femenino de Málaga, en el que apodaban el Gaona, y precisamente esa es la foto que aparece en su, digamos, cuando hizo el examen de esa reválida a los 4 años de bachillerato. Terminó, por supuesto, el bachillerato, todo ello con unas calificaciones excelentes, y cuando terminó, pues decidió venir pues, posiblemente por proximidad, por la cercanía con Málaga, venir a Granada a estudiar química. Y bueno, pues tuvo que hacer el examen de Estado. El examen de Estado podríamos decir que ahora es como la prueba de selectividad, solo que era muchísimo más duro. Tuvo que venir a hacer el examen de Estado en la Universidad de Granada, ¿vale? Y eso lo hizo ahora después le enseñaré otra ficha donde se ve ella también, y obtuvo la calificación de premio extraordinario. Bien, ¿de dónde le venía el interés por la ciencia y por estudiar química a Gabriela? Bueno, ya su abuelo materno, tanto su abuelo como su bisabuelo habían sido profesores universitarios en Italia, pero además es que sus padres eran licenciados y doctores en ciencias naturales, de tal manera que ella decía que de joven, de pequeña, había jugado con el microscopio de su madre, pero que no era un microscopio de juguete, que era un microscopio de tipo Galileo, que era un buen microscopio y que era con el que su madre había hecho la tesis doctoral, ¿vale? Bueno, pues se viene a Granada a estudiar química y empezó en el curso 47-48, y aquí vemos de nuevo a Gabriela, y precisamente aquí está su nota de ingreso, ya es para acceder a la Universidad de Granada, la nota de ingreso con matrícula de honor. Ella aprobó el bachillerato en septiembre del 47 y a continuación pues se viene aquí a Granada, ¿vale? En su curso había 11 hombres y 6 mujeres, no estaba mal para la época, más de un 35% de mujeres, y es que hay que decir que en Granada Química ahora mismo tiene un 50% de mujeres en la actualidad, pero ya desde hace muchísimo tiempo ha llamado a la vocación de las mujeres andaluzas y había muchas mujeres estudiando química. Sus profesores fueron grandes de la química, grandes nombres, digamos, de la química, pues fue don Fermín Capitán, fue don Enrique Gutiérrez Ríos, que después le dirigiría a ella su tesis doctoral, fue don Gonzalo Gaya, don Adolfo Rancaño, entre otros, ¿vale? Fue una estudiante brillante, porque solicitó hacer además los 2 últimos cursos en un solo año. En su solicitud aludía a problemas económicos y a que se sentía capacitada para hacerlo, a las 2 cosas, ¿eh? De tal manera que se le concedió y, bueno, sus calificaciones finales fueron 13 matrículas de honor, 3 sobresalientes y un notable. Y efectivamente terminó su estudio de 5 años en 4 años, en el año 1951, obteniendo premio extraordinario de licenciatura. Bien, inició también su carrera universitaria en la Universidad de Granada y su carrera investigadora. Lo primero que se le contrató fue como profesora ayudante de clases prácticas de química analítica en el curso 51-52, posteriormente de biología en el curso 52-53 y 54-55, todo ello en la Facultad de Ciencias, y finalmente de patología médica en el curso 56-57 ya en la Facultad de Medicina. Simultáneamente obtuvo una beca de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Laboratorio de Fisiopatología de la Nutrición, ya en la Facultad de Medicina, y compaginaba dar clases con esa beca de investigación. Realizó su tesis doctoral. Ella dice que tras largas jornadas de laboratorio consiguió poner a punto un método para la determinación de yodo en muestras biológicas. Normalmente era suelo y orina, y mediante una reacción química en la que el yodo actuaba como catalizador. Bien, aquí comienza un poco su contacto con el yodo. Por primera vez en su tesis doctoral, ella empieza a trabajar con el yodo. Bueno, muy brevemente quiero recordarles que el yodo es el elemento químico que tiene número atómico 53, y que también quiero comentarles un poco que en forma de sólido el yodo es negro, pero cuando está en forma de vapor es violeta, y es que precisamente yodo en griego significa violeta, ¿vale? Y ahí comenzó su
un poco su idilio con el yodo. En septiembre de 1955 defendió su tesis doctoral en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. El título de la tesis doctoral era Cinética de la reacción que se indica en la diapositiva, catalizada con yoduro en presencia de otros iones. Y tuvo la calificación de sobresaliente. Su director, ya lo he nombrado antes, fue Enrique Gutiérrez Ríos, y el resto de profesores que le dieron clase fueron justamente el tribunal de su tesis doctoral, ¿no? Bien, la tesis doctoral de Gabriela Monreale está dedicada a su marido, así que yo quiero dedicarle también unas palabras a su marido. Gabriela conoció a Francisco Escobar del Rey, ella siempre le llamaba Paco, así que yo haré lo mismo, probablemente a final de primer curso de carrera. Él era estudiante de medicina y solían estudiar a veces en el Colegio Mayor Bartolomé y Santiago. Y aquí les quiero contar una anécdota, y es que parece ser que un compañero de curso de estudios en química de Gabriela era también, se alojaba en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, y le dijo a Paco: pero hombre, ¿cómo te vas a hacer novio de Gabriela? Pero tú sabes cómo le llamamos, si le llamamos la niña electrón, si se sabe de memoria la composición electrónica de todos los elementos de la tabla periódica, si es una empollona. Lo que pasa es que parece ser que Paco no le hizo caso, estuvo toda su vida enamorado de ella. Ahí está Gabriela de joven, y se casaron en el año 1953. Fue su compañero de trabajo y de vida durante 50 años, y ahí les muestro la foto de la boda de Paco y Gabriela. Se casaron en Málaga, donde la familia, por supuesto, y la verdad es que bueno, pues vivieron muy enamorados. Recién terminada la tesis doctoral, Paco y Gabriela se fueron a Leiden. Era un momento muy difícil, como he comentado antes, donde era muy difícil conseguir financiación para irse al extranjero, pero ellos eran muy buenos y finalmente consiguieron una ayuda del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para realizar una estancia de investigación en el Departamento de Medicina y Endocrinología Clínica, especialmente para trabajar con Andrés Querido, que era una celebridad en ese momento, en aquella época, con uno de los mejores especialistas a nivel mundial. Allí aprendieron, por supuesto, todas las bases de la endocrinología moderna, pero basadas en datos experimentales, en ensayos. Su estancia fue muy fructífera, establecieron muchas relaciones, conocieron a muchos investigadores europeos y adquirieron sobre todo una importante formación experimental. Volvieron a Granada en 1958 porque Gabriela aprobó las oposiciones de científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se vino al Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid. Bien, en su vuelta a Madrid, ¿vale?, pues se instalaron ambos ya definitivamente en el CIB, el Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid, en el CIB, y arrancaron en Madrid prácticamente de cero. Hasta las ratas se las tuvieron que mandar de Holanda, que eran con las que ellos experimentaban, y hasta tenían que comprar la comida para alimentarlos. O sea, ellos además decían que le habían dejado la cuarta planta, pero era lo que no quería nadie. Estaban en la última planta, hacía un calor de muerte en verano, un frío en invierno, pero bueno, ellos estaban contentos y poco a poco fueron prosperando y empezando a tener sus primeros becarios y a ir avanzando. Quiero comentar que durante toda su vida la investigación Gabriela la buscó sobre todo fuera de España, en sus comienzos más todavía, porque no había medios. Entonces les quiero poner 3 ejemplos. El primero de ellos es impresionante porque consiguió $200.000 en los años 50, o sea, en los años 50 no, pero ya sería principios, finales de los 50, ¿no? Y bueno, pues eran de centros internacionales, también de la Fundación Juan Marc, 50.000 pesetas, en fin, de diferentes sitios, y también, sobre todo, empezó a conseguir financiación de laboratorios farmacéuticos, como la última que aquí se indica de 400.000 pesetas. Fue una constante a lo largo de toda su vida el conseguir investigación, y la consiguió sobre todo mucho fuera de España. Bien, sus primeras líneas de investigación fueron el estudio de algunos compuestos antitiroideos y sus efectos en el metabolismo, la desyodación y la relación con la falta de yodo con la actividad biológica, y la relación
entre las dos hormonas tiroideas principales, que es de lo que lógicamente hablará Piedad, ¿no? Después de otra larga estancia en Leiden, por abreviarlo un poco, donde ya sí que tuvieron una importantísima beca, pero también de carácter internacional, porque fueron propuestos por su mecenas en Leiden, los propuso para esa nueva estancia y para conseguir financiación. Bueno, pues ya en Leiden, después de Leiden, vuelve a España, a la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid, aunque ella seguía en el Consejo, pero a ella le encantaba la docencia también, y allí consiguió que le dejaran dar clases en los cursos de doctorado, donde dan siempre clases los profesores del CSIC, ¿no? Allí desarrollaron ya sus líneas de investigación fundamentales: la detección del hipotiroidismo congénito, el estudio sobre el bocio endémico y el estudio de las hormonas tiroideas y el desarrollo del cerebro fetal y neonatal. Esta foto quiero agradecérsela a Héctor Escobar, al hijo de Gabriela y de Paco, porque es inédita. Nos la ha mandado, se la ha mandado a Piedad, que además es muy amigo de él, y no aparece en ningún otro sitio, y nos la ha mandado precisamente para esta charla. Ahí están sus padres, posiblemente en la cena de clausura de algún congreso, y esa foto es de finales de los años 60, parece. O sea que ahí estaban ellos. Bueno, como Gabriela va a hablar de su investigación y ella es especialista en ese tema, yo voy a pasar a comentar sus premios y reconocimientos, empezando por los nacionales. En el 77 fue Premio Nacional de Investigación en Medicina, concedido por la Presidencia del Gobierno. En el 83 fue primer premio Reina Sofía de la prevención de la discapacidad. Aquí la vemos recibiendo el premio, ese premio. En el 89 fue Premio Severo Ochoa de Investigación Biomédica de la Fundación Vicente Ferrer. En el 91 tuvo el primer premio de investigación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. En el 97 recibió el Premio Nacional de Investigación Médica Gregorio Marañón. En el 98 Premio Rey Jaume I a la Investigación Biomédica. En el 2017 Premio a la Trayectoria Científica en Investigación Biomédica, en la tercera edición de los Premios Constantes Vitales. Bueno, casi todos los premios españoles los tiene ella. En cuanto a sus reconocimientos y premios internacionales, pues en el 85 recibió el Premio de Investigación de la Asociación Europea de Tiroides. En el 87, su propio país de origen, Italia, le concedió la Orden del Mérito de la República Italiana. En el 94, la Sociedad Británica de Endocrinología le dio el premio Pitt River. En el 2009 también la Sociedad Europea de Tiroides le concedió otro prestigioso premio, y además Gabriela presidió la Sociedad Española de Endocrinología del 75 al 79, fue académica de honor de la Real Academia Nacional de Medicina en el 94. Para que la Academia de Medicina acoja una química, ella tenía que tener un gran currículum y sus aportaciones ya en medicina eran fundamentales. Recibió el doctorado en Medicina honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares en 2001. Fue nombrada asociada ad honorem de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en 2007 y recibió la Cruz de Oro de la Sanidad Madrileña de la Comunidad Autónoma de Madrid en 2011, y aquí la vemos a ella, ya más mayor, en 2011, en el centro delante de Esperanza Aguirre, que está también por ahí apareciendo, que fue quien le dio el premio. Resumiendo mucho su gran labor investigadora, de la que nos va a hablar ahora después Piedad, Gabriela es autora de más de 280 publicaciones científicas en revistas del más alto y reconocido prestigio internacional. Esta foto a mí de Gabriela me encanta porque tiene un semblante de una mujer con un talante extraordinario, ¿vale? Pero sobre todo, si hay que destacar algo de toda una vida dedicada a la investigación, fue su constancia, su inmensa capacidad de trabajo, su preocupación por la formación de investigadores y por la formación de equipos, por trabajar en equipo. También su tenacidad en busca de financiación, como he comentado antes, muchísimo en el extranjero. Y sobre todo sus dos grandes logros: el estudio sobre el bocio endémico y el hipotiroidismo congénito en neonatales y en embarazadas, proponiendo tratamientos alternativos
basados en hormonas tiroideas que han permitido salvar miles de vidas humanas. Gracias a las investigaciones de Gabriela, perdón, le he dado al siguiente. Gracias a las investigaciones de Gabriela, estamos hablando de que se han podido salvar miles de vidas. Estamos hablando también de que le debemos que a nuestros hijos cuando nacen se les haga la prueba del talón. De ello, por supuesto, hablará también mi compañera. Y también que tomemos sal con yodo cuando compramos sal. En todas las estanterías hay sal yodada. Eso permitió erradicar el bocio en España, en la Urdes, en la Alpujarra, etcétera, etcétera. Simplemente el tomar yodo. Bueno, por supuesto que la Facultad de Ciencias, y yo que soy decana más todavía, se siente orgullosa de que Gabriela Monreale estuviera en su aula. Organizamos un homenaje en 2020, un homenaje al que asistió la rectora, que presidió la rectora, y en el que se presentó el libro Gabriela Monreale, su vida y su tiempo, que está escrito sobre todo por algunos de sus grandes colaboradores y por algunos compañeros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que es un libro extraordinario. Y finalmente les quiero comentar también que no solamente la Facultad de Ciencias, sino que la Universidad de Granada se siente orgullosa de Gabriela Monreale, y lo ha demostrado muy recientemente. Aquí ya le vemos a Gabriela un poco más mayor. Bueno, pues lo ha demostrado de la siguiente manera. El Instituto Cervantes ha cedido la caja de las letras 1531, la que lleva el número 1531, se la ha cedido a la Universidad de Granada. ¿Para qué? Para meter en esa caja, pues bueno, los objetos valiosos que considere, y que esa caja se abrirá cuando la Universidad de Granada cumpla 500 años, es decir, en el 2031. Se abrirá la caja de las letras 1531. Bueno, ¿y qué se sacará de allí? Pues quiero enseñarles parte de las cosas que se han metido en esa caja de las letras. Creo que por aquí está parte del expediente de García Lorca, se han metido muchísimas cosas, pero yo quiero resaltar que la Universidad de Granada, haciendo honor al orgullo que siente de que Gabriela Monreale estudiara en esta universidad, fuera doctora por esta universidad, iniciara sus investigaciones en esta universidad, bueno, pues aquí está. Eso es parte del expediente de Gabriela Monreale, concretamente la ficha con su foto, en la que ella solicitó hacer el examen de estado para ingresar en la Universidad de Granada. Todo eso ha ido a la caja de las letras, se abrirá en el 2031 y es parte del importante legado de la Universidad de Granada. Yo con eso ya termino y quiero ceder la palabra, lógicamente, a mi compañera Piedad. Muchas gracias. Y aquí en la falda. ¿Está dentro? No, espera. Ay, venga. Bueno. Uy, que se ha caído. Bueno, a mí también me gusta hablar de pie cuando actúo. Bueno, yo tengo que darle las gracias a la decana Carmen Carrión por haberme invitado a participar esta tarde en esta jornada tan importante con motivo del Día de la Mujer y en este sitio tan emblemático y tan importante para todos nosotros, para todos los granadinos. Y sobre todo le tengo que dar las gracias por segunda vez porque me ha invitado a dar una ponencia sobre yodo, que es lo que más me gusta a mí de este mundo, porque yo soy una yodo friki. Y tuve la oportunidad... ¡Ay, se va! Quédate ahí. Después de la introducción tan magnífica que ha hecho ella sobre la vida personal de Gabriela, yo he elegido esta foto que me gusta mucho porque es una foto, un dibujo de Gabriela con un tiroides. Y es que su vida profesional estuvo ligada a la glándula tiroides prácticamente durante toda su vida. Voy a hacer una introducción para exponer la importancia del yodo, porque aquí hay personas que no saben muy bien para qué sirve el yodo ni dónde se encuentra. Y creo que es importante que para ponernos en contexto sepamos por qué tienen tanta importancia los estudios de Gabriela.
los trabajos de la misma y la repercusión en el mundo de la endocrinología. También quiero hacer un pequeño homenaje a Paco, y Gabriela toda la vida se sintió muy orgullosa de su relación con Paco Escobar. Y de hecho hay inmensidad de documentación que habla de cómo ella se refería a él. Y esta es parte del discurso cuando entró en la Real Academia de Medicina, que decía que sin su apoyo, su estímulo y su gran generosidad no estaría hoy aquí. Y valga decir que ella no era ella única, ella era única, pero contaba con un equipo de investigadores porque ella tenía también otra peculiaridad, y es que era una mujer incluyente. No le importaba nada, lo único que quería eran personas que trabajaran con ella y que trabajaran bien, y a esas personas ella las promocionaba. Y era una mujer estupenda. ¿Qué te vas tan rápido, diapositiva? Bueno, para hablaros de la importancia del yodo, quiero hacer referencia a este magnífico libro sobre el yodo y las hormonas tiroideas en la evolución de la humanidad, publicado por Carlos Valverde Rodríguez, que es un autor mexicano. Este autor propone la existencia de una serie de elementos químicos en la naturaleza que bueno, pues ya sabéis que somos polvo de estrellas, y que ese polvo de estrellas se concretó después en el planeta Tierra. Por algo la vida apareció en el agua por primera vez, ¿no? Bueno, pues él habla de la presencia de una serie de estructuras químicas que se llaman metalomas, que son capaces de alterar la genética de las células y por lo tanto los procesos biológicos que se llevan en esas células, y debido a eso se cambian esos procesos biológicos y podemos cambiar también nuestra actividad biológica. Y propone para esto, imaginaros que si es bonita la historia, y que a mí me encanta porque tiene mucho de romántico, que la evolución humana procede de aquella capacidad que tuvo la glándula tiroides para coger yodo, organificarlo y transformarlo en hormonas tiroideas. Es decir, que pasar de aquí a aquí, porque ya los de aquí ya son menos inteligentes, creo yo, pasar de aquí a aquí tuvo mucho que ver la capacidad que tuvo la glándula tiroides para utilizar el yodo y producir las hormonas tiroideas. O sea, imaginaros la dimensión y la importancia que tiene esto. Todo lo que rodea al yodo, como digo, tiene mucho de romántico, también mucho de épico, de epopeya, muchísimo, y también mucho de ciencia, por supuesto. Por eso, cuando la gente nos metemos en el mundo del yodo y de la yododeficiencia y todo esto, nos convertimos en yodo friki, que es lo que somos. Mi hijo, el mayor, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, en una de las presentaciones que tuve que hacer en uno de los colegios me dijo: pero mamá, ¿qué es el yodo y para qué sirve? Y entonces, bueno, es un elemento químico halógeno de color negruzco que se volatiliza a una temperatura ligeramente elevada, cuyo número atómico es 53. Es un micronutriente esencial. ¿Y por qué es esencial? Porque su función es intervenir en la síntesis de las hormonas tiroideas, que sirven para el desarrollo cerebral en el embrión y en el feto, para el crecimiento y para la regulación del metabolismo. ¿Y dónde se encuentra? Pues este elemento químico está en los tres reinos: en la tierra, en el mar y en la atmósfera. En la tierra poco. ¿Por qué? Porque con las sucesivas glaciaciones la tierra se ha ido lavando de yodo. Y ese yodo, pues como dice el poeta, son los ríos que van al mar, pues ese yodo se ha ido con los ríos hasta el mar. Y el mar es el gran almacenaje de yodo. Ese yodo pues se volatiliza alrededor de 400.000 toneladas de yodo al año. Entonces podíamos pensar, bueno, pues si tomamos productos marinos es que estamos consumiendo yodo. No, error, porque los productos marinos cuando se cocinan se volatiliza el yodo y ya no contienen apenas yodo, ¿vale? Por lo tanto, es cierto que aquí es donde está el mayor almacén de yodo, pero los alimentos procedentes del mar contienen poco yodo una vez que los cocinamos. ¿Dónde se encuentra el yodo? Pues el yodo se encuentra sobre todo en la sal yodada, no sal marina, sal yodada, en la leche y en los derivados de la leche. ¿Por qué? Pues porque la leche tiene yodo, si la leche no sale ni de la tierra, ni del agua, ni de la atmósfera, que sale de la ubre de la vaca, pues sale de ahí porque se utilizan yodóforos para la desinfección de las ubres de la vaca, y esos yodóforos pasan a la leche. Por lo tanto, ahí es donde va a estar nuestra mayor fuente de yodo, en la sal yodada y en la leche. ¿Cómo se descubrió el yodo? Pues el yodo lo descubrió Courtois.
Courtois era un ingeniero que estaba a cargo de las tropas napoleónicas. Durante aquella época, pues le dijo a Napoleón, oye, que necesitamos pólvora y no hay pólvora. Y entonces él pensó obtener óxido nitroso de la combustión de las algas pardas. Entonces, en las cenizas de las algas pardas echó ácido clorhídrico y surgió este gas precioso de color violeta al que llamó, no le llamó de ninguna manera, porque él dijo, uy, qué cosa más bonita ha salido aquí, esto tiene que ser algo. Y entonces se lo mandó a Gay-Lussac, que fue el que lo identificó como tal. Le puso el nombre de yodo porque procede del griego ioides, que significa violeta. Como hoy día ya no damos clases ni de latín ni de griego, pues nos estamos perdiendo el origen semántico de muchas palabras. Y esto pues fue así. Hay por ahí otra historia de un tal Humphrey Davy, que se decía que él era el que había descubierto el yodo, bueno, y durante un año que se tomó sabático, y el viaje de novios con su mujer y tal, pero esa es otra historia también muy romántica, pero que no pega que la cuente ahora, aunque a mí me encantaría, porque si hay alguna cosa que me guste es el cotilleo. ¿Para qué sirve el yodo? Pues para la síntesis de hormonas tiroideas. Esta es la glándula tiroides. Es una glándula que tenemos en la cara anterior del cuello y es fundamental para la vida. Entre otras cosas, la glándula tiroides, bueno, ya fue definida por Vesalio en su libro de Corpori Humani. Luego Bartolo Eustaquio la definió perfectamente como que eran dos glándulas que estaban al lado de la laringe, pero realmente el nombre se lo debemos a Thomas Wharton, que lo llamó tiroides, también del origen griego tiroides, que significa escudo, y Galeno ya también lo había nominado así en algún otro manual. Pero fijaros qué bonito, ¿no? Escudo. Es que es muy bonito porque es que está aquí y esa glándula que está ahí, tan humilde, tan sencilla, debajo de la piel, tan accesible a la palpación para los médicos, tan bonita en definitiva. Bueno, pues las hormonas tiroideas, lo que más produce el tiroides son hormonas tiroideas y produce sobre todo T4. La T4 es una molécula que lleva es una sustancia que es una hormona que lleva 4 moléculas de yodo. También produce T3, que contiene 3 moléculas de yodo. Pero fundamentalmente la T3 procede de la conversión a nivel intracelular de la T4, gracias al efecto de esta enzima que se llama deyodinasa. Entonces, para ejercer sus efectos biológicos, la T4 se tiene que transformar en T3 y la T3 ya actúa a nivel mitocondrial ejerciendo todas las acciones biológicas de la célula. Gabriela se pasó un montón de años explicando este fenómeno a las sociedades científicas y decía que los efectos biológicos de las hormonas tiroideas no eran tanto por la T4, sino por el efecto de la T3. Y costó mucho trabajo que los científicos se hicieran cuenta de esta afirmación de Gabriela, porque era un poco difícil de entender. Si la glándula tiroides produce sobre todo T4, ¿por qué va a ser la T3 la hormona activa? Pues es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Porque si hay poco yodo, se produce poca T4 y más T3, en un ánimo economicista de la glándula tiroides. Entonces, si se produce poca T4, va a llegar muy poca T4 a los tejidos. Luego van a estar comprometidos los efectos biológicos de las hormonas tiroideas a nivel intracelular. Luego se va a poner en compromiso estos efectos biológicos. ¿Sobre todo cuándo? Pues durante el embarazo. Durante el embarazo, los fetos, los embriones van a depender absolutamente del paso transplacentario de las hormonas tiroideas maternas para aportarles esas hormonas que necesitan esos embriones para hacer su desarrollo normal, sobre todo a nivel de la corteza cerebral. De tal manera que la T3 que hay activa en la corteza cerebral procede prácticamente de la llegada de la T4 materna a esa corteza cerebral y de la transformación in situ de la T4 en T3. ¿Qué significa esto? Porque si hay poco yodo, se produce poca T4. Si hay poca T4, llega poca T4 a ese cerebro embrionario o fetal. Si llega poca T4, hay poca transformación en T3. Luego está comprometido el desarrollo neurológico en los niños que nacen de madres que viven en zonas yododeficientes. Esta diapositiva a mí me encanta, se ve muy mal. Es una diapositiva del doctor Pere Verbel, que es un investigador del equipo de Gabriela Morreale. Y en esta diapositiva se pone de manifiesto los efectos malvados del déficit de yodo en el desarrollo embrionario. Esta es la corteza cerebral de un embrión rata nacido de una madre con déficit de yodo. Fijaros cómo
la distribución de los neuroblastos, que son las células precursoras de las neuronas, se distribuyen de una manera heterotópica, como sucia, no de una manera organizada como se ve aquí en las ratas control, sino de una manera heterotópica. ¿Eso a qué nos va a llevar? Pues a esto, a la causa mundial más frecuente de retraso mental y parálisis cerebral prevenible, que afecta a 1.600 millones de habitantes del planeta. O sea, esto sí que tiene una dimensión universal, ¿eh? Esto es una cosa muy importante. Da lugar al cretinismo. El cretinismo, cuando nosotros hablamos de cretinismo y decimos, eres un cretino, oye, cuidado, que no está insultando a esa persona, que lo que está es diciéndole una entidad nosológica. El cretinismo es la causa más frecuente de retraso mental grave prevenible en el mundo. Y solamente se puede prevenir asegurando una adecuada nutrición yódica tanto en la mujer antes del embarazo como durante la gestación e incluso después del nacimiento, durante la lactancia. Pues claro, esto no lo he dicho, no venía en el guión, pero durante la lactancia, espérate, no sé por qué se pasan las diapositivas, pero bueno, probablemente haya puesto la aplicación esa de transición y no me haya dado cuenta. Un inciso, es que durante la lactancia el bebé, el recién nacido, todavía está mielinizando las neuronas, no para el desarrollo neurológico cuando el niño nace, sino que todavía están desarrollando sus neuronas y ya funciona su propio tiroides. El tiroides fetal empieza a funcionar a las 14 semanas de gestación y ese tiroides fetal rudimentario ya necesita yodo para su funcionamiento. Luego, si el aporte de yodo es insuficiente, los efectos biológicos de ese tiroides fetal no van a ser los óptimos, ¿vale? Otra consecuencia del déficit de yodo es el bocio. Y eso sí que lo habrán visto la mayoría de ustedes, habrán visto a personas con bocio. Yo por la calle, como lo que me da es por mirar cuello, pues he visto a una señora asiática que tenía un bulto aquí enorme. Me han dado ganas de pararla, digo, pero si esta seguramente no estará en el SAS, ¿cómo le voy a decir que venga mañana a la consulta? Dirá, ¿y a usted qué, señora, y a usted qué le importa? Pero es que eso de verle el bocio y tocárselo, pues es una cosa que hacemos los endocrinos todos los días. Bueno, pues llegado a este punto, ¿cómo llega Gabriela al yodo? Pues Gabriela tenía un novio que era Paco. Paco era muy gracioso y Paco trabajaba con el doctor Ortiz de Landázuri y junto con otros investigadores como era Eduardo Rodríguez, al que tuve la oportunidad de entrevistar por teléfono y de conocer porque él vive en Suiza. Pero Ortiz de Landázuri estaba haciendo un trabajo muy importante de investigación que es la prevalencia de bocio en toda la provincia de Granada, no solo en la Alpujarra. Y resulta que necesitaban un químico, una química que pudiera descubrir una fórmula para poder hacer determinaciones de yodo muy precisas en tejido y en líquido, en orina y en sangre. Entonces, este fue el primer laboratorio donde trabajó Gabriela. Oye, era un laboratorio muy moderno para la época y estaba localizado en la antigua Facultad de Medicina que estaba en el Hospital de San Juan de Dios. Pues ya, como ha contado la doctora Carrión, hizo su tesis doctoral, que lo he puesto, porque sabía que ya lo iba a poner, pero lo he puesto para que veáis el color tan bonito que tenía el sulfato cérico. Bueno, pues a través de la reducción del sulfato cérico con anhídrido arsenioso, pues era un método colorimétrico, pero se podía hacer determinaciones muy precisas de los niveles de yodo en líquido, sangre, orina, agua, que ya también hizo estudios sobre el contenido de yodo en agua, en los pozos y en los manantiales de la Alpujarra granadina y en tejidos. Hasta ahora había métodos de detección de yodo en los líquidos, pero eran métodos de determinación muy burdos. Bueno, Ortiz de Landázuri, ahora se me pasa a todo. No le voy a dar al botón porque si no. Él lo que hizo fue que dividió la provincia de Granada en 6 regiones, ¿vale? La de La Vega, la Alpujarra, la zona norte de Guadix, que allí, estos son todos los pueblos que se estudiaron, incluidos La Anteira, Jerez del Marquesado, Alquife, La Calahorra, que a algunos de los presentes les sonarán porque son de allí. Y también la zona de Alhama de Granada y de Loja, la zona de la Alpujarra, lógicamente, y la zona más norte de Huéscar y Baza. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, ellos hicieron un estudio magnífico porque hablaban también
de la situación sociodemográfica de la zona, la mortalidad infantil, la estatura de los niños, o sea, la nutrición que llevaban a cabo, cómo comían, de dónde sacaban el agua. Fue un trabajo de investigación tremendo, tenían muchos colaboradores. Se les quedó fuera Cástaras. Cástaras fue el único pueblo que se quedó fuera de esta investigación. ¿Sabéis por qué? Porque no había carretera que llegara hasta Cástaras. Pero bueno, luego vino mi amigo Felipe Rodríguez y resolvió el problema. Ahí encontraron una alta prevalencia de bocio, siendo en la zona del Marquesado del Cenete donde la prevalencia era mayor, y sobre todo en esa zona lo que había eran muchos bocios nodulares. Sin embargo, en la Alpujarra había muchísimos bocios, pero eran todos difusos, y la gente no sabía que tenía bocio. Ellos pues nacían así, vivían así, pues ya está, no, como que no echaban cuenta, hasta que llegaba algún médico más avispado y decía, oye, que tú tienes bocio, o eran bocios muy grandes que ya comprometían pues la vida de las personas. De aquí surge una de las primeras publicaciones de Gabriela, que es el valor clínico que tiene la medida de yodo en sangre en las alteraciones del tiroides. Pero a mí lo que me llama la atención es esto que está publicado en la Clínica Médica Universitaria, en la sección del CSIC, del Departamento de Profilaxis del Bocio de la Jefatura Provincial de Sanidad de Granada. Esto no se ha vuelto a ver. O sea, ya no ha habido más interés por parte de la autoridad sanitaria de llevar a cabo una yodoprofilaxis adecuada en España, salvo en Asturias, que se hizo una gran campaña. Pero esto me ha encantado. Luego llevan a cabo también, ya empiezan a hablar de la necesidad de llevar a cabo tratamiento con sal yodada para prevenir el bocio. Y ellos observaron, ¿crees tú que las ratas se las trajeron de Leiden? Bueno, ellos tenían ratas en la Alpujarra, y las ratas alpujarreñas tenían glándulas tiroides más grandes que las ratas de la capital. Cogieron a esas ratas y les echaron tintura de yodo, y al poco tiempo observaron que el tamaño de la glándula tiroides disminuía mucho. Entonces propugnaron el uso de sal yodada para prevenir el bocio endémico. ¿Qué pasó? Que en Guajar Sierra, aquí al lado, Felipe Rodríguez y otro compañero médico que eran de allí, Felipe Rodríguez era de allí, pero luego ha hecho toda su vida en Suiza, vino a hacer la tesis doctoral con Ortiz de Landázuri, y fue el que estudió Cástaras. Cogieron y yodaban la sal que les llegaba al pueblo, echándola en el suelo de cemento, la que venía de las salinas de La Malá o de Almería, y con un frufru de esos de antiguamente de matar las moscas, que había en las casas que era así, con eso la yodaban y se la repartían a la gente del pueblo. Miráis lo que consiguieron, o sea, esto, vamos, ni la vacuna del COVID. El bocio, que no respetaba ni a hombres, ni a niños, ni a mujeres, aunque es mucho más frecuente en mujeres, consiguieron en menos de 5 años que la prevalencia del bocio bajara de un 53% a un 13%. Esto sí que es medicina pública, y salud pública. Esto sí que es una cosa muy importante. Que la gente que tenía bocio le bajara de un 53% a un 13%, esto sí que tiene una gran importancia y una gran relevancia en sanidad pública. Ya había habido otros autores que habían propugnado el uso de yodo para prevenir el bocio. Por ejemplo, este señor, que fue un desgraciado, porque le propugnó que la dosis inicial fuera de 165 miligramos de tintura de yodo para que la doblaran más tarde. ¿Y qué pasó? Pues que empezó a haber problemas de hipertiroidismo, y entonces la gente no podía salir de su casa, lo apedreaban porque decían que lo estaban envenenando, que estaban envenenando a la población. Entonces, bueno, el pobre se quedó en eso. Luego, Boussingol, que era un químico francés, que se fue a investigar las minas en Venezuela, en Colombia, en Chile. Entonces observó que había algunas tribus de indios que no tenían bocio y otras que sí lo tenían. Entonces comprobó que había unas tribus que tomaban la sal de unos pozos concretos y esos no tenían bocio. Coto, ellos le llamaban coto al bocio, pero los que vivían en las montañas más altas sí que tenían una alta prevalencia de bocio. Entonces él abogó por el uso de un tipo de sal concreta, no la llamaba sal yodada evidentemente, para prevenir los problemas estos. Y Chatin también fue otro de los pioneros en abordar el tema de la falta de yodo como causa del bocio, pero como pasa muchas veces en medicina, pues que no le hicieron mucho caso y dijeron que sus hechos se sustentaban en bases científicas poco serias, entonces no le hicieron caso. También os tengo que decir, haciendo otro inciso, porque es que el mundo del yodo está lleno de anécdotas, bueno, como muchas cosas en la ciencia,
que es que en aquella época que Europa estaba todo el día de guerra unos con otros, que si la guerra napoleónica, que si la de Prusia, que si la de no sé, resulta que el bocio era un motivo para librarse del servicio militar. Entonces, claro, cuando esta gente se ponía a hacer campañas de yodoprofilaxis, a recomendar el uso de tintura de yodo y tal, se les quitaba el bocio a los chiquillos. Y entonces, al quitarle el bocio a los chiquillos se tenían que ir a la guerra. Y decían los padres, mi niño prefiero que esté con bocio antes de que esté muerto. Y entonces la gente era como hacer política en caliente. Decían, bueno, pues ya no se hace más yodoprofilaxis, porque la gente se nos va a echar encima, ¿no? O sea que también aparecía este tipo de problemática a la hora de poder hacer campañas de yodoprofilaxis. Bueno, a partir de aquí Gabriela empieza a hacer múltiples publicaciones en las que señala no solo la deficiencia de yodo y el uso de hacer una buena yodoprofilaxis para prevenir el bocio, sino que ya habla también de la deyodinación de la tirosina, de la T4 y de la conversión en T3 para que se lleven a cabo los efectos biológicos propios de las hormonas tiroideas, y ya empieza a meterse también ella con el déficit de yodo y el cociente intelectual o el desarrollo neurointelectual de los niños o de las personas que viven en zonas con deficiencia de yodo. Quizá su estudio más paradigmático, bueno, que tuvo una gran repercusión, no solo social, sino también a nivel científico y a nivel nacional y a nivel internacional, fue el de la URDE. En este primer estudio, lo que ellos trataban de investigar era el efecto de la administración del lipiodol a un grupo de escolares de la URDE. De la URDE, que también hay algún niño por aquí que les puede sonar la URDE. Que estaban en Pino Franqueado, Camino Morisco, Nuño Moral, Casares, El Ladrillar. Y después de la administración de lipiodol durante aproximadamente unos 36 o 39 meses. ¿Y ellos qué encontraron? Pues que la prevalencia de bocio era del 72% y la eliminación de yodo por orina. La eliminación de yodo por orina es lo que nos dice a nosotros cómo está denutrida una población en cuanto al yodo. Actualmente se admite que la población tiene que tener una yoduria por encima de 100 microgramos litro. En aquella época, Gabriela y Paco pusieron el límite en 50, porque la OMS todavía no se había pronunciado sobre cuáles deberían de ser la cantidad de yodo que debería de eliminarse para hablar de una adecuada nutrición yódica. Bueno, pues en aquel momento casi la mitad de los escolares orinaban menos de 50 microgramos litro de yodo, y después de ese tiempo con lipiodol el bocio bajó a un 48% y mejoró la excreción de yodo en orina. O sea, en el segundo estudio lo que investigaba era qué relación había entre el déficit de yodo y el desarrollo psicomotor en los escolares. Entonces, estudió a los niños del Gasco, Martilandrán, La Fragosa, del Rubio, en fin, de esta zona, y los comparó con niños que vivían en Madrid en aquella época. En Madrid, claro, había un sesgo, que era el sesgo de la educación, del nivel socioeconómico que tenían los niños de Madrid, no era lo mismo que el que tenían los niños de esta comarca. Sin embargo, las diferencias fueron, bueno, enormes. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues que el 66% de los escolares frente al 18% de los madrileños tenían bocio. Pero es que el 70% tenían una yoduria por debajo de 40. Y la mayoría y un gran porcentaje tenía una T4 libre por debajo de 6 microgramos litro. ¿Qué significa esto? Pues que había un déficit de yodo, había una alta prevalencia de bocio, pero es que también la función tiroidea estaba comprometida. Esto, digamos, que es la puntuación normal en los test de inteligencia de los escolares madrileños. Pues estas son las puntuaciones que se obtuvo en los escolares de la URDE comparándolos con los madrileños. Como veis, prácticamente sin llegar a ser cretinos, era, como digo, una entidad nosológica y sigue siendo, aunque suene mal el nombre. Las puntuaciones en los test de inteligencia, tanto manipulativo como colectivo, entre el 43 y el 50% mostraban puntuaciones deficientes, muy por debajo de las que mantenían los escolares de Madrid.
Esto lo hicieron después de eliminar esas variables confundentes, como digo, porque claro, el nivel sociocultural era muy diferente y eso sí que es una variable confundente a la hora de aplicar una serie de test de inteligencia. Y el último estudio lo que hicieron fue publicar los datos obtenidos de la valoración de un grupo de deficientes mentales que estaban en el asilo de Cotolengo del Padre Alegre, allí en la Urde, y identificaron a 45 sujetos y los estudiaron. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues que la talla media era muy bajita, estaba en torno al 1,50 o menos, casi la mitad tenían algún grado de bocio y la mayoría de ellos tenían alteraciones neurológicas en la marcha, espasticidad, hiperreflexia patelar, y muchos de ellos eran sordomudos. Bueno, esto fue lo que se encontró Gregorio Marañón cuando fue con Alfonso XIII a la Urde. ¿Qué fue lo que se encontraron? Pues se encontraron que había un grupo de personas que incluso algunos científicos de la época, antropólogos, llegaron a pensar que pudiera ser una especie diferente. Imaginaron la barbaridad, porque vivían en una zona muy apartada de lo que es la zona, digamos, más avanzada de la parte de Extremadura, y que tenían grandes bocios, eran enanitos, eran sordomudos y vivían con una gran miseria. Entonces fue cuando se pusieron en marcha aquellas medidas sociales, pues, para mejorar las carreteras y el acceso de esta población. Pues esto fue lo que se encontró Gabriela también, o sea, es que seguía igual prácticamente: alta prevalencia de bocio, más retraso psicomotor y alteraciones neurológicas que podían llevar, pues, a todos estos problemas. El grupo de investigación de Gabriela Morreales fue pionero en España para llevar a cabo el primer estudio piloto de la detección del hipotiroidismo precoz. Se hacía con un papel secante, como ahora. O sea, ahora a los bebés se les pincha el talón y es un papel secante. Su colaboradora más directa fue María Jesús Obregón, y ellos empezaron a detectar T4, hormona tiroidea, pero luego por consenso se estableció la determinación de TSH. Allí iban a su laboratorio, a su equipo, todas las personas que tenían interés por este tema de todas las provincias españolas, de todas las regiones españolas. En aquel momento no había comunidades autónomas. En Andalucía fue Salvador Perán, de Málaga, el que puso en marcha este programa de detección del hipotiroidismo congénito, y en Granada se llevó a cabo a finales de los años 70, y lo llevó a cabo, tengo que decirlo, a través del doctor Francisco Chamorro Ureña, que es primo hermano de mi marido, que en paz descanse. O sea que tengo ese orgullo también. Me enteré mucho después de haberme casado y todo, o sea que fue una cosa de esto que te enteras por casualidad de esas cosas y te llenan de orgullo, y dices tú, mira. Por esta contribución, como ha dicho Carmen, pues se le dio el primer premio Reina Sofía de Prevención de la Subnormalidad, que hoy se llama de otra manera. Tengo que decir una cosa: cuando nosotros le preguntábamos a Gabriela en nuestras reuniones, Gabriela, ¿cómo erais capaces de publicar esas cosas, la subnormalidad y todo eso? Ella decía, hija, es que era el lenguaje que se utilizaba entonces. Dice, y no me arrepiento de nada. Y es que tenía una gran inteligencia y una gran seguridad en sí. Bueno, pues no quiero hablar del montón de publicaciones que hizo Gabriela en relación con este tema, con la deficiencia de yodo, la implicación en el desarrollo psicomotor y mental en los escolares. Muchísimas, de hecho, bueno, pues muchas de las publicaciones tuve el honor de que ella me las remitiera por correo electrónico, porque no están en revistas digitalizadas, son revistas muy antiguas, publicadas en los años 50, y ella me las remitió, y yo pues las tengo guardadas con muchísimo cariño. Mensajes importantes en el área de salud pública, vamos, son muy pocos con respecto a los que ella ha dado, pero sobre todo de cara a las personas que estáis aquí, la detección precoz del hipotiroidismo congénito, absolutamente implantado, no en nuestro país, sino en la mayoría de los países, que se consuma sal yodada como profilaxis a nivel universal. Es decir, la OMS propugna que el 90% de los hogares en todo el mundo consuman sal yodada. Utilizar suplementos de yodo en la gestación y recomendar con esos suplementos de yodo durante la lactancia. Quiero decir que estas medidas de yodoprofilaxis, por desgracia, nunca fueron oídas por nuestras autoridades sanitarias. Gabriela y Paco
gastaron mucha energía en intentar que el Ministerio de Sanidad, que las comunidades autónomas les escucharan para que llevaran a cabo programas de iodoprofilaxis. Y ella tenía una gran pena porque nunca lo escucharon, ni siquiera cuando nosotros ya tomamos el relevo, Federico Soriger y yo, en el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Endocrino, nos recibió Bernard Soria, que entonces era ministro de Sanidad, pero bueno, pues no nos dijo nada, la verdad, no nos dijo nada. Todo lo que se ha hecho en relación con la iodoprofilaxis ha obedecido a una intensidad en el trabajo por parte personal, por parte local, excepto en Asturias, que en Asturias la comunidad asturiana sí que llevó a cabo programas de iodoprofilaxis que fueron pagados y patrocinados por la propia comunidad, es decir, que allí los esfuerzos pues fueron conjuntos, ¿no? Ciencia y política. En nuestro caso en Andalucía, bueno, pues yo tuve el honor de que a raíz de mi tesis doctoral, que fue un hito que a mí me daba vergüenza, o sea, yo me acuerdo que la tesis la imprimí cuando me fui a la reunión a Santander y estaban Gabriela y Paco y yo llevaba la tesis impresa, pero me daba vergüenza enseñársela a ellos, es que yo me veía al lado de ellos muy chica y fue Gabriela la que me cogió la tesis y me dijo, déjamela que yo me la lea y quiero un ejemplar. Y le dije, pues quédese usted con este ejemplar que yo tengo más y ya está. Y le regalé un ejemplar a ella que la leyó con mucha atención y tengo que decir que me hizo algunas recomendaciones luego por correo electrónico. En fin, probablemente los políticos no nos hicieran caso. Pues bueno, no pasa nada. Pero en el imaginario, en la ciencia, en la conciencia de los endocrinólogos españoles, se nos queda como que Gabriela, esta fue la reunión en Jaén, esta fue la reunión que... Se nos queda todavía el recuerdo de Gabriela y de Paco como dos personas con una tremenda importancia y un enorme peso dentro de la Sociedad Española de Endocrinología. Gabriela ha sido la única persona que, no siendo médico ni endocrinóloga, ha sido presidente de la Sociedad Española de Endocrinología. Vamos a ver, eso no lo pueden decir, yo no sé si en algunas sociedades, no sé, la Sociedad Española de Medicina Nuclear hay alguno que no sea médico nuclear, María Angustia. No, son todos médicos nucleares con lo poco que soy. Bueno, pues ¿por qué? Porque la Sociedad Española de Endocrino es una sociedad muy incluyente y ahí tenemos químicos, biólogos, genetistas, biomédicos, de todo. Y endocrinos, por supuesto, porque para eso es la Sociedad Española de Endocrinología. Ahí se nos quedó. Para nuestro recuerdo, su tesón, su ganas de trabajar, su impulso, su arrastre para que seamos todos yodofrikis y proponemos la iodoprofilaxis. Nos reunimos en muchos sitios. Yo recuerdo que esta reunión la hicimos en Jaén. Vino ella, no sé por qué no está en la foto, probablemente estaba cansada y se marchó en ese momento. Y bueno, aquí estábamos con Aldo Pinchera, que falleció poco después, que también Aldo Pinchera es un popper de la iodoprofilaxis en Italia. Y nada, y quiero acabar con esta frase que ella decía siempre, sobre todo se lo dedico a mis amigos, estudiantes de medicina que han tenido, vamos, la amabilidad de venir esta tarde aquí, que decía que ciencia y religión son compatibles y que para ser científica no hace falta ser atea. Bueno, esto lo traigo a colación porque nosotros le preguntábamos cosas sobre esto y decíamos, pero bueno, a ver, tú cómo no eres atea, que esto tú con lo científica que eres, y ella nos decía esas cosas. Y esta acababa siempre con estas diapositivas, todas sus ponencias las acababa con estas diapositivas, es de Gabriela Mistral, que se puso cuando se desarrollaron los derechos de la infancia en el año 1989 y que decía que el niño no puede esperar, ahora mismo es el momento, sus huesos se están formando, su sangre se está haciendo y sus sentidos se están desarrollando. A él no podemos responder mañana, su nombre es hoy. O sea que muchas gracias a Gabriela por el legado que nos ha dejado y muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Gracias. Y gracias a los ginecólogos hemos podido introducirnos en la Sociedad Española de Ginecología y este año se ha elaborado un plan de actuación en relación con la disfunción tiroidea y la gestación. Y ese documento es el documento de la SEGO, pero ha sido junto con la Sociedad Española de Endocrinología.
colaboración directa siempre ha sido. Y gracias a los ginecólogos se pudo introducir en el proceso embarazo del Servicio Andaluz de Salud la necesidad o la recomendación, porque no es obligatorio, lógicamente, de proponer suplementos yodados en mujeres embarazadas. Más tarde eso se matizó un poquito y la verdad es que lo que se recomendaba era que se hiciera una encuesta dietética a la mujer y si la mujer no tomaba sal yodada o no tomaba leche y derivados de la leche, que se hiciera la suplementación, pero que si ya tomaba sal yodada y leche y derivados de la leche, a lo mejor no necesitaba hacerse la suplementación de yodo. Pero en la zona en la que nos encontramos, en Granada, y sobre todo en la provincia de Granada, sí que yo veo que es necesario insistir en esto, Margarita. Es muy importante y muchas gracias por tu puntilla. Ha sido importante. Y aquí estoy viendo médicos de familia que seguramente también tenga mucho que decir con respecto a este tema, porque ellos al fin y al cabo son los receptores de estas mujeres en primer trimestre de gestación y preconcepcional, lógicamente, si hay un embarazo que esté programado. ¿Alguna pregunta más? Hola, gracias. Es para ti, Piedad. Yo a Mari Carmen la conozco bien y le puedo preguntar todo lo que quiera cualquier día. Mira, me ha encantado la charla. La verdad es que no sabía la relación que había tan directa de la situación en las urdes con la deficiencia de yodo y bueno, cómo se ha corregido y todo eso. Mi pregunta es, no sé si es un poco química, porque soy químico y siempre he tenido curiosidad por esa sal yodada. ¿Cómo se yoda? El yodo entiendo que en la naturaleza está en muchas formas, en el mar principalmente imagino que está como yoduros, en la tierra como yodatos y también como diferentes sales y con muy diferente solubilidad una de otra. Entonces mi pregunta es, para que asimilemos ese yodo, para que lo podamos asimilar, ¿tiene que ir en alguna forma concreta? Pues lo ideal es que vaya en forma de yodato. De hecho, en la suplementación yódica se da en forma de yodato potásico. Esa sería la forma ideal. Pero basta con que la sal esté yodada en la forma que sea. Basta con eso. Es suficiente. Mira, en la URDE, cuando fue Gregorio Marañón allá, entonces los médicos que había allí las criaturas tenían las herramientas y los conocimientos que tenían. ¿Saben lo que hicieron? Pues mira, había uno que lo que les regalaba a las mujeres cuando se casaban eran botecitos de tintura de yodo y les decía, todas las mañanas en el desayuno con la leche, le echa una gotita de yodo y consiguió prevenir el cretinismo en la mayoría de la gente de la comarca en la que él actuaba como médico. Da igual. Yodada. Eso es lo importante. Además, en la tesis mía yo valoraba en la encuesta dietética quienes tomaban sal yodada o sal marina o sal de mesa, o no saben, no contestan. Y la relación era muy directa. Los que tomaban sal yodada orinaban más yodo y los que orinaban más yodo tenían más puntuación en los test de inteligencia. O sea que a tomar sal yodada todo el mundo a partir de hoy. ¿En el agua potable en el agua potable no hay nada de yodo. En el agua potable no hay nada de yodo. Tiene que estar encendido ahí. En el agua hay muy poco yodo y sobre todo en el agua que tenemos aquí, sobre todo en la zona norte de Granada, porque es que, claro, es que eso con las glaciaciones ya se ha ido el yodo todo al mar. De hecho, Gabriela, en el estudio de Ortiz de Landázuri, midió el contenido de yodo en la fuente, en los pozos. ¿Y no se yoda al tratarla? ¿No la yoda? No. Esa fue una propuesta nuestra del grupo de trabajo, pero lo mismo que se yoda, que se fluora el agua, no conseguimos que se... ¿Por qué? Por el riesgo del desarrollo de lo que le pasó a Coindé, el pobre tico, de hipertiroidismo. Imagínate que nos ponemos a ayudar el agua y ahora nos tiran piedras a nosotros. Pues como que yo no estoy dispuesta a que me tiren piedras. Para nada, pero es verdad, no se llegó a hacer ese tipo de profilaxis por el miedo a los efectos del hipertiroidismo que pudieran surgir. Muchas gracias.
Voy a hablar en nombre de los médicos de familia. Fui compañero, me formé como médico de familia en el Ruiz de Alda y en La Chana. Un compañero mío, 3 años después, repitió la operación. Detrás de cada historia de mujeres tan listas hay también grandes hombres. Y ese hombre era el marido de Piedad. Y quiero recordar pues esa labor tan bonita que hace una pareja. Aparte de tener los 3 hijos maravillosos, se apoyan y han llevado pues una vida preciosa. Solo eso. Gracias, Alfonso. Pues sí, es verdad. Mi marido, si no hubiera sido... Yo digo lo mismo que Gabriela. Si no hubiera sido por mi marido, ¿yo qué hago? Con 3 niños, la consulta, trabajando, pues no hubiera podido hacer mi tesis doctoral, ni tantas cosas, pero bueno. Dios te lo da, Dios te lo quita. ¿Alguna pregunta? Oye, ¿no hay más preguntas? Pero bueno, María Ángeles, tú que eres médico de familia, mis niños estudiantes de medicina, ya sabéis más cosas que el resto de los estudiantes de medicina, con lo cual le podéis mojar la oreja a los profesores de historia de medicina de la facultad. Yo quería hacerte un comentario que yo sé que soy médico nuclear, hago terapia con yodo 131 del cáncer de tiroides y hoy me he enterado de dónde venía el nombre del yodo. Es sorprendente, mañana se lo digo a todos mis residentes. Lo tuyo no tiene nombre. ¿No tiene nombre? No tiene nombre porque es, os voy a decir una cosa, probablemente sea la especialista en medicina nuclear con más repercusión internacional que tenemos en España, la doctora María Angustias Muros. Pionera en tratamiento de, bueno, no del cáncer de tiroides, que es algo más frecuente, sino de otro tipo de cánceres, pero sobre todo una investigadora súper prolífica y con una gran repercusión a nivel de la clínica. Y el otro día hablando con ella se lo dije, digo, ¿cómo no, tía, no vas a venir a la conferencia que te enteres de quién irá Gabriela Monreal y tú que estás todo el día pegada al yodo? Si tienes, te favorece el color violeta porque es el con el que trabajas. Y esa fue la situación. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, pero que ha sido preciosa la conferencia, muy interesante. Ya, lo mismo que María Angustia, la conferencia muy bonita, etcétera. Yo quería hacerte una pregunta. Antes estaba viendo que el yodo también es la leche, ¿no? ¿Y por qué? Por lo que dicen que las personas mayores, contra menos leche se tome, mejor. Entonces, ¿se debe de tomar leche o no se debe de tomar leche? Sí, si la toleras. Bueno, si la toleras claro. Perfectamente. Oye, vamos a ver, la leche, yo no sé por qué esa manía la han tomado la gente a la leche. Vamos a ver, yo te lo digo la verdad, y mira que yo tengo una consulta de nutrición, lo sabéis, de obesidad los lunes. A mí no se me ocurre quitarle la leche a nadie. De verdad que no, la leche es un alimento muy completo y mucho más en una mujer gestante o en un niño en edad de crecimiento. Y en un anciano, mira, a los ancianos les gusta mucho su vasico de leche con su bollo mojado. ¿Cómo le vas a quitar la leche? Sí, Luego sí. te van y te piden suplementos nutricionales. Yo no le quitaría la leche a nadie. A nadie que no la tolerara, entiéndeme, Tomás. Hay gente que no tolera la leche y esa gente no debe de tomarla, por supuesto. Sí, sí. Pero la leche es un alimento fundamental y mucho más fundamental en nuestra historia. Es decir, en la cuenca mediterránea la leche siempre ha procedido de las cabras y ovejas. Lo de la vaca fue algo moderno, fue un constructo moderno. Porque antiguamente, sobre todo en los pueblos, en la población rural, eran las cabras y las ovejas. Las vacas no existían. En mi tierra no había vacas, en mi tierra hubo vacas después cuando yo era niña, pero antiguamente, más antiguamente digo, cuando yo era niña, más antiguamente lo que había eran cabras y ovejas, y de hecho cuando yo era niña y mi prima que está aquí, compartíamos los dos tipos de leche, la de la vaca y la de la cabra. Mira, hicimos un estudio del contenido de yodo en las leches a nivel nacional y nos dedicamos a recoger muestras de leche, de todas las leches que teníamos a nivel comercial, se las mandábamos a un compañero nuestro, a Juanjo Arrizabalaga, en el País Vasco. Y a mí se me ocurrió, como soy, ya sabéis que soy un poco bromista, pues cogí leche de dos cabras de mi pueblo. Una cabra que estaba en el cortijo y estaba todo el día allí con pienso y cosas,
y otra cabra que la tenía la pura del guarda, atada a un árbol con una estaquilla, y la cabra se pasaba el día ramoneando. Entonces yo mandé la leche y dije, ala, averigua a ver de quién es la leche, de quién es la leche de cada cabra. Bueno, pues resulta que la cabra que estaba ramoneando todo el día tenía un contenido en yodo muy bajito. La cabra que estaba tabulada, es decir, que era una cabra de un pastor que tenía, en fin, su oveja y tal, esa tenía un contenido de yodo altísimo. Y bueno, me refiero a que la leche ha sido el alimento fundamental de los humanos en la cuenca del Mediterráneo desde no se sabe cuándo. Yo vengo de Jaén y allí hay un poblado íbero. Bueno, pues en ese poblado íbero ya se tomaba leche. ¿Cuántos años hace de eso? Ahora hay intolerancias, pues es verdad que hay gente que no la tolera, pues a gente que no se la tome, pero los demás que no nos quiten la leche, a mí que no me la quiten. ¿Qué araño? También quería hacerte otra pregunta. Vemos que el problema de tiroides casi siempre es mayor en las mujeres que en los hombres. Sí. ¿Debido a qué? Porque siempre que vemos es que el tiroides, ¿no? A los hombres muy poco oigo comentar, es que el tiroides, y las mujeres siempre están, que si esto, que si me está afectando, que si... ¿A qué se debe? Pues se debe fundamentalmente a que los cambios en la glándula tiroides a lo largo de la vida de la mujer son mucho más pronunciados que a lo largo de la vida del hombre. Digamos que los hombres, tal como los conocemos hasta la actualidad, sexo hombre, solo sufren un cambio del tiroides en la época de la pubertad, que tienen un aumento de la glándula tiroides y un aumento de la TSH, que es la hormona que regula el tiroides, pero ya está. Las mujeres, sin embargo, sufrimos más cambios durante la pubertad, cambios a lo largo del ciclo menstrual, cambios durante la gestación. De hecho, la mayoría de las mujeres, a partir de los 40 años, que han tenido hijos, casi todas tienen un nódulo en el tiroides. Casi el 80% en la autopsia tienen nódulos en el tiroides. Por eso es más frecuente la patología endocrina en general es más frecuente en mujeres que en hombres. Y es por los cambios hormonales que han sufrido a lo largo de toda su vida. Pero la mayoría son sin importancia, ¿eh? Lo que pasa es que nos gusta hablar. Yo voy a la peluquería y la oigo y dicen, oye, tengo el tiroides que engorda, o tengo el tiroides que adelgaza. Y yo las miro así y digo, pues sí. Muy bien, Piedad, muchas gracias. De nada. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues nada, pues simplemente deciros que ha sido todo un placer compartir con vosotros esta tarde, con la vida de Gabriela, con su obra, como decía anteriormente María Gracia. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y compartir esta excelente conferencia. A mí por lo menos me ha encantado, no sé ustedes. Muchas gracias.